Saludos a todos. Tenemos un nuevo programa del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, Encuentro con Cristo y los Hermanos. Y lo hacemos por medio de esta plataforma en lo que nosotros podemos se normalice ir a la estación de radio a continuar haciendo el programa que hemos hecho por unos cuantos años. Pero el Movimiento de Cursillo de Cristiandad con este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y decirte que Dios te ama. Siempre recuerda eso, porque este programa lo que queremos todas las semanas es llevar un programa muy actual que nos ayude a formar criterios basados en la fe católica. Y es importante, como nosotros estamos en el mundo inmersos y las circunstancias en las que tenemos que atender, porque tenemos que evangelizar. Ya en los programas anteriores habíamos dicho que nosotros tenemos que ser los sarmientos unidos en Cristo, ¿verdad? Y el fruto de esos sarmientos está en las ramitas, en los sarmientos, no en el tronco. Por tanto, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de ese encuentro con Cristo y los hermanos sabiendo estar muy formados. Tenemos que ser discípulos para luego ser misioneros. No podemos ser misioneros sin no antes haber sido discípulos. Y parte de ese proyecto de formación lo hacemos a través de este programa para poder llegar a tu hogar, a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Y en este programa de hoy hay una noticia. Sabemos que en Estados Unidos pues hay un problema civil actualmente por causa de un problema de la policía y hemos hecho algún programa, hemos hablado sobre eso y se ha detonado de una manera bastante, diría, desproporcionada, que ahora todo está sujeto a que es malo, se ve en todos lados racismo, es en contra del racismo y a fin de cuentas lo que están es reclamando derechos civiles. Y los derechos civiles, en lenguaje de español, se habla de los derechos humanos. Y nosotros, en el lenguaje de nuestra fe católica, hablamos de los derechos de la ley de Dios, ¿verdad? Porque un derecho emana de una ley que va por encima de todo. Nosotros reconocemos como fe católica que hay una ley suprema, la ley que va por encima de todo, es la ley de Dios, que está fundamentada en que fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Esa es la dignidad del ser humano. Y que estamos llamados a amar a ese Dios creador, respondiéndole con amor, amando lo que Él ha creado y lo que Él ama, que es al prójimo. Y por eso este programa se llama así. Por tanto, hablando de derechos civiles, hace 2 días el tribunal, el máximo foro de los Estados Unidos, lo que le llaman en español SCOTUS, que es el Supreme Court of the United States of America, pues ese tribunal, que es, por decir por jerarquía, lo que interpreta la Constitución de los Estados Unidos, que la aplican a todos los estados y territorios de los conciudadanos de los Estados Unidos, y eso va por encima de códigos civiles, leyes regulares de los estados y demás. Ese foro máximo allá arriba ha determinado y ha hecho un ruling, lo que en español, una regla donde dice que y tenemos, por suerte, tenemos aquí en este panel un abogado especialmente, muy especialista en derecho civil, donde le permite a aquellas personas que se identifican acorde o no acorde con su sexualidad natural o su orientación sexual, protegida como se había protegido desde el año 1964, donde se estipularon un elenco de cosas ratificando lo que la Iglesia ha enseñado toda la vida, pero ratificándolo en ese foro, donde no se puede discriminar con nadie por razón de su etnia, su raza, por discapacidad, por color, lo que sea. Pero ahora ampliando la parte del sexo, es decir, que en 1964 se sabía que estaban los hombres y las mujeres, y máximo en aquella época había cierta disparidad, y gracias a Dios va evolucionando y la gente concientizando, pero había unas situaciones con la mujer. La mujer no podía votar, la mujer no podía hasta sexuar todos los días. Y así que ese derecho a reconocerlo, igual que los negros, que también es un problema, porque no es porque sea negro, es porque era un ser humano
que tenía una pigmentación un poco más oscura que el del otro, que querían distinguirlo al de los otros y le privaban de cierto, ¿verdad? El tratamiento en circunstancias de trabajo no era igual que aquel otro que tenía, era otro ser humano, pero con una pigmentación un poco diferente. Entonces, eso pues se atendió y esas cosas son buenísimas que se atiendan, porque eso realmente van consono con la enseñanza de Jesucristo. Martin Luther King, que era cristiano, no era católico, pero un cristiano, y su fundamento era, si nosotros somos iguales ante Dios, que es una ley suprema, ¿cómo rayo el hombre se va a inventar algo para no ser igual ante la ley que hizo el hombre? No, hay una ley superior, no puede contradecir una de menor jerarquía, una de superior categoría. Eso aplica en la ser humana. Es la Constitución de los Estados Unidos, interpretada por el tribunal. Yo no puedo hacer una ley por debajo, estatal, contradiciendo a la del Tribunal Supremo. No se puede, ¿verdad? Porque tienen jerarquía y eso tiene su rango. Al ponerlo a ese nivel, incluyeron dos cosas, que es identidad sexual y orientación sexual, como algo que se contemplaba pero no se entendía. Que en 1964 se decía que no se podía discriminar por el sexo. Pues es como si lo hubiesen ampliado ese concepto de sexo, de masculino y femenino, se amplió para incluir lo que hoy en día muy comúnmente se habla, no, que tiene una identidad sexual diferente. Y le ponen sellos. Yo no soy de poner sellos a nadie, porque para mí existe una sola raza y la raza humana, con diferentes manifestaciones, pero hay una de raza humana, por ponerlo en ese término, que se hacen proyectar o identificar y responden con un sexo contrario al de su propia naturaleza. Y tan es así que hasta en el vocablo, hasta en el certificado de nacimiento, en el Código Civil, hace poco, le permitieron que el certificado que le fuera a dar, no en el original, porque el original se pone una anotación, pero en el certificado que le dan para poder llevarlo a cualquier oficina o cualquier documento de identificación, pudiese enmendar un documento histórico que nació como hombre, pero se identifica como una mujer y para todos los efectos, pues se trata como si fuera una mujer. Pues incluyó que ese tipo de persona que hiciera esa clase de declaración, de decir, mira, yo me identifico como mujer, no se podría discriminar, como también orientación sexual. Yo separo esas dos cosas y de hecho el tribunal mismo lo separa porque son dos cosas muy diferentes. Identidad sexual se tiene que ver propiamente cómo yo me identifico, cómo yo me percibo. Hay personas que se perciben conforme a su propia naturaleza. Nací hombre, tengo un equipaje de hombre y me identifico como hombre. Y el de la mujer así. Pero hay otros que no. Y eso es identidad sexual, cómo me percibo. El segundo término es orientación sexual. Ese es bien amplio y cada vez que yo me sorprendo porque no hay una definición fija, es variable y da lo mismo para un lado y para el otro de tan variedad que tiene, pero sí lo reconocen como una, si la primera es como yo me percibo, y la segunda, la que es orientación, es a qué me atrae a mí, qué atracción sexual yo tengo. Atracción sexual, podemos entender que es heterosexual porque mi atracción es al sexo contrario a cual yo me identifico y es consono con mi naturaleza. Pues ese es heterosexual. Es una orientación que es la que promueve la iglesia, la que entiende que es el plan divino. Pero hay otras personas que también tienen atracción al mismo sexo. No estamos hablando de pecado ni nada de eso, estamos hablando atracción sexual. Esa es la orientación sexual. Me atrae las mujeres, me atraen los hombres. O me atraen a veces las mujeres, a veces los hombres, y le llaman bisexual. Hay un sinnúmero más, y no voy a mencionar los 10 más básicos que hay, pero hay unos que también le atraen no solamente a los hombres, a las mujeres, a veces sí, a veces no, sino que añaden el que tienen también atracción por las personas que tienen identidad contraria a su naturaleza y no son homosexuales, sino que es porque le gustan ese tipo de personas que se ve como una mujer pero un hombre, ¿verdad? Y así sucesivamente es ese elenco de lo que es orientación sexual. Una cosa es cómo me percibo, esa identidad, la otra es qué me atrae, sería orientación sexual,
Y por último, para dejarlo, y no vamos a hablar de eso porque sabemos que eso está tipificado y regulado en todos los países del mundo, que es conducta sexual. La conducta sexual no es que porque hay gente que cree que tienen esta, y lo aclaro por los efectos de la iglesia. Hay unas personas que se perciben como hombres, voy a dar un ejemplo, pero tienen atracción al mismo sexo. Podrían decir, pues tiene una orientación sexual homosexual, pero no tiene ninguna conducta homosexual. Eso no es ningún pecado. Puede tener identidad, está consono con su naturaleza, pero tiene una orientación sexual que le atraen los del mismo sexo. Se llama atracción al mismo sexo. Eso la iglesia les reconoce de que no es pecado. Ahora sí, la conducta, que es esa tercera dimensión, que es la que lleva a término, lleva a práctica la vida sexual, eso está sujeto a un criterio no solamente moral, sino también está en un criterio de que el Estado tipifica como delito ciertas conductas sexuales. Y lo sabemos, porque una violación, por ponerlo bien drástico, que es una conducta sexual agravante, porque puede ser con violencia en contra de la voluntad del otro, pudo haber sido hombre, se identifica como hombre, le gustan las mujeres, pero en la conducta la hizo indebidamente, pues eso no solamente un criterio moral, ¿verdad? La iglesia sabe que eso es pecado, sino que el mismo Estado puede regular la conducta sexual, que no es así al huevipío, sino que tiene su orden. La iglesia y le enseña también un orden, igual que el adulterio y todas esas otras cosas, la pedofilia, todas esas cosas tienen que ver con conducta. Así que, dejando eso claro, yo quería que el abogado nos ilustrara un poco sobre el alcance de lo que se supone que diga eso de derechos civiles y el ruling, como hizo el tribunal, y a qué se refiere y si eso en algo pudiese incidir en la doctrina de la iglesia cristiana, ampliando la católica o no católica, pero cristiana, incluyendo los judíos, incluyendo a los musulmanes. Porque si se creen que los cristianos son los únicos que están en contra de un montón de otras cosas que alcanzan las orientaciones sexuales, pues déjame decirte que no es absolutamente los cristianos, eso también es cualquier judío o cualquier musulmán. Yo he visto imágenes horribles en unos países arábicos que cogen a los homosexuales y los sientan en una silla de rueditas amarradas a la parte de atrás de la silla y lo empujan de un edificio de como de 5 pisos para abajo. Y una cosa terrible, ¿eh? Porque eso se da, el Estado lo impone, las penas. Aquí, gracias a Dios, vivimos en Occidente y cada vez se reconocen más derechos, pero a la misma vez el riesgo de que esos derechos puedan chocar contra la libertad religiosa, que es un derecho que está consignado también en ese mismo foro, a esa misma categoría, a ese mismo rango del Tribunal Supremo. Dígame, licenciado, ilústrenos Bien, sobre pues el ruling nuevo. buenas noches. Sí, primero para ponernos en el contexto, la Ley de Derechos Civiles de 1964 lo que buscaba en aquel momento era crear el espectro de las posibles condiciones en las cuales no se podía discriminar contra una persona en particular. Y en aquel momento las actuaciones o las condiciones por las cuales no se podía discriminar, pues siguen siendo las mismas de hoy día. No se puede discriminar por razón de sexo, color, nacionalidad, religión, ni tampoco por condición social. Y entendían que con eso pues, iban a abarcar, porque obviamente en el momento que se está dando la situación, o sea, lo que está ocurriendo en Estados Unidos cuando se aprueba la legislación, obviamente hay unos movimientos bien parecidos a lo que está ocurriendo hoy día, donde las personas negras están reclamando unos derechos a que se les trate de la misma manera
o que se le den las mismas oportunidades que a personas blancas, como anteriormente lo hicieron las mujeres, como tú bien mencionaste con el derecho al voto, y también los negros pasaron por la misma situación. Posterior a eso, se han traído varios casos hasta la atención del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se busca ampliar la definición y el alcance de la legislación. En Puerto Rico, ese derecho está consignado en nuestra Constitución. En la Carta de Derechos se dice claramente que se prohíbe el discrimen por razón de religión, de sexo, de condición social, de color, de nacionalidad. ¿Ya? Eso está claro, aunque, como quiera, ocurren las violaciones y la persona tiene la oportunidad de ir al tribunal local a reclamar violación a la Constitución o ir al Tribunal Federal y reclamar la violación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico tienen la especificidad de que los casos que resuelve, que se consideran jurisprudencia, que es aquello que desde la determinación del caso en adelante, pues es lo que constituye el Estado de Derecho. Tiene una característica y es que los tribunales supremos resuelven el caso que tienen ante sí con los hechos que tienen ante sí y no buscan que se aplique para todo el mundo, para todas las condiciones, en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque la Constitución declama que hay una separación de poderes, poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y al Poder Judicial no le corresponde legislar. Al Poder Judicial le corresponde interpretar la ley. A quien le corresponde legislar es al legislativo. Y al Ejecutivo le corresponde coger la legislación del Ejecutivo y crear política pública para implementar esa ley. Así es como está la cosa. Por eso entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico son bien conscientes de eso y hacen la referencia y dicen, estamos resolviendo para estos hechos, para este caso en particular. Si surgiera un caso con los mismos hechos o con hechos similares, bajo las mismas condiciones, podemos aplicar el caso. Eso es bien importante porque la creencia general es que lo que diga el Tribunal Supremo es ley escrita en piedra y eso es lo que va y se acabó el evento. Podemos poner el ejemplo del caso de Roe versus Wade, que resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde define las etapas en las que el tribunal define que es permisible el aborto. Posterior a eso, vino otro caso que revocó parte del caso de Roe versus Wade y es el caso que le da pie a la creación de Planned Parenthood en Estados Unidos y define otras condiciones. No eliminó Roe versus Wade, pero creó otras condiciones y dice, si ustedes me traen un caso que tiene las condiciones del nuevo caso, yo voy a resolver conforme a aquel caso. Si tiene condiciones basado en Roe versus Wade, yo voy a resolver para Roe versus Wade. Pero es el Congreso quien tiene que crear una legislación, lo que todavía no ha pasado. No ha pasado. Dicho eso, el caso que resuelve el Tribunal Supremo Federal es Bostock versus Clayton County en Georgia. Resolvió el 15 de junio. En ese caso, son 3 personas que llevan sus casos a los tribunales apelativos en distintas jurisdicciones y el Tribunal Supremo decide consolidarlos. ¿Por qué? Porque son hechos similares, son las mismas reclamaciones y son técnicamente las mismas situaciones. Por economía procesal, pues vamos a resolver todo esto porque si resolvemos uno, vamos a resolver los otros de la misma forma. El señor, en este caso, el primero de ellos, el señor Bostock, trabajaba en el county o en el condado de Clayton en Georgia y su patrono no sabía que él era homosexual.
Él conoció que el señor que el señor Bostock era homosexual, porque se enteró que el señor Bostock jugaba en una liga para jugar softball exclusiva para personas homosexuales. Y al enterarse de eso, decidió despedirlo porque entendió que una persona homosexual era una conducta inapropiada, impropia. Así dice la determinación del Tribunal de Instancia en Georgia, que la conducta homosexual era impropia para trabajar en el condado. El segundo caso es el señor Donald Sarda, que trabajaba en Altitude Express, que fue despedido inmediatamente una vez indicó que era homosexual. Y el tercer caso es el de Amy Stevens, que trabajaba en una funeraria. Esta persona, cuando fue contratada, ella expresó que ella se sentía como un hombre, ella se presentó como un hombre. Después de muchos años de estar trabajando en la funeraria, le dice a su patrono que de aquí en adelante yo voy a venir vestido de mujer porque yo ahora me siento mujer. Y ahí el patrono decide despedirla. ¿Qué resuelve el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la opinión del juez Gorsuch, que es un juez conservador? Y esa es una de las particularidades de este caso, y voy a explicar un poquito más adelante eso. El juez Gorsuch indica que un empleado no puede ser despedido meramente por ser homosexual o transgénero. Y eso debe estar cubierto por la Ley de Derechos Civiles de 1964. El juez es claro en indicar que en las condiciones de los tres demandantes, que eran empleados que tenían una hoja de servicio eficiente, que no tenían problemas por los cuales se le pudiera hacer algún reclamo para despedirlos, y que la única razón que demostró el patrón era que no podían trabajar allí por su orientación o por su preferencia sexual, en este caso por ser homosexuales o por ser transgénero, el tribunal indicó eso no es una razón válida para despedir a una persona que tenga ese tipo de preferencia sexual. A esa determinación, que fue en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, hay 9 jueces, 5 de ellos son conservadores. Se le unió el otro juez conservador, y los 4 jueces, que es el juez Kennedy, el juez Roberts, que es el juez presidente del Tribunal Supremo. Sí. Y adicional a eso, pues los otros 4 jueces liberales. Sotomayor y... Ellos está la juez Sotomayor, la juez Kagan, la juez Ginsburg. Kagan y Ginsburg. Esos son liberales y se entendía que podía pasar. Y ahora el otro juez se me escapa. Está Clarence Thomas, que es conservador, y Sam Alito. Conservador, el juez Alito y el juez Kavanaugh. Kavanaugh, que es nuevo. Que es el otro juez nuevo. Ellos fueron los que votaron en contra. Sí, se entiende. Pero una preguntita ahí. Sí. Es que es curioso porque la orientación sexual, a diferencia de la identidad sexual, hay unas cosas que son evidentes y las otras no necesariamente tiene que tener. Por ejemplo, ahora mismo una cosa que supone una intimidad, ¿verdad? Porque la orientación sexual tiene que ver con asuntos de la intimidad. Yo no tengo que ir a recursos humanos a decirle, mira, en la hoja esa que está ahí, mi orientación sexual, porque eso es un asunto que eso no le compete a nada, ni porque mi trabajo tiene que ver nada con la vida íntima mía. Entonces, pero sí, tal vez el que es más evidente es el de la identidad sexual, ¿verdad? Porque hay personas que tú lo ves y tú dices, esta persona se ve raro, ¿verdad? Porque tiene unas facciones que se ven que están raras y no necesariamente tiene que estar vestida de mujer. Es como se percibe, porque el derecho a eso no lo aclara.
dice cómo se percibe la persona. Y Exacto. esa percepción puede ser variable. De momento hoy me siento De, hombre y mañana me siento mujer, como el caso que sí, mencionaste, en ¿verdad? el caso de la señora que trabajaba en la funeraria, que llegó, ella se identificó como hombre y años después decidió ir vestida de De mujer y mujer, dijo, yo soy mujer. claramente. Y eso es lo que a Eh, mí me choca, porque el primero, entiendo de que eso sería una barrabasada de parte del patrono. Ay, porque estaba jugando un equipo de pelota de ok, so, y a lo mejor no era gay y es un buen pelotero, qué sé yo. Eso no le importa a nadie. esto puede, de hecho, imagina el alcance que puede tener esto ahora, que una persona que es homosexual, pero en su trabajo se comporta Normal. sin ¿Sabes? Hacer su ningún trabajo, tipo de vamos. expresión que se pueda pensar que es homosexual, pero va a una fiesta, a una barra, a un lugar donde se congregan los homosexuales y bailan y beben y la pasan muy bien ellos allí, sin ningún tipo de complicación. Y decidieron tomarse unas fotos y la pusieron en Facebook. Claro. Y recursos humanos ve eso. Sí. Exacto, viene el recurso humano y dice, adiós, mira, este tipo aquí tirándose fotos ahí con otros gays ahí en Facebook. Ah, no, este está votado. La ley se extiende a ese tipo de protección con el asunto del caballero que lo cogieron, que se enteraron que jugaba softball. Pero es bien importante porque generalmente tendemos a pensar, como dije ahorita, que lo que diga el Tribunal Supremo le va a aplicar a todo el mundo de todas formas. Y pues la preocupación que surge es si ahora esta determinación va a obligar, por ejemplo, a la Iglesia Católica a que personas abiertamente homosexuales o transgénero o transexuales quieran pertenecer a algún grupo parroquial o quieran pertenecer a algún movimiento y se les indica que no porque o se les indica que pues tú puedes pertenecer al grupo o puedes pertenecer al movimiento, pero tienes que renunciar a esas conductas, tienes que renunciar a ese estilo de vida y la persona no quiere, pues no se te acepta. Y entonces la persona sale corriendo para el tribunal para que la Iglesia Católica, el Estado obligue a la Iglesia Católica a aceptar al individuo. Esa preocupación, les puedo decir desde ahora, que no va a ocurrir. No, no hay razón para que eso ocurra porque nuestro Estado de Derecho indica claramente que el Estado no va a intervenir en la preferencia religiosa de sus ciudadanos. Esa es la definición correcta de la Constitución, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Lo que muchas veces se habla como que la libertad religiosa o la separación de iglesia y Estado. Directamente lo que dice la Constitución es que el Estado no va a intervenir Es correcto. en la doctrina religiosa y no va a prohibir ninguna doctrina religiosa, excepto que no esté contraria a la ley, A la ley. a la Sí. moral o al orden público. Una preguntita. Por En eso el usted no ve caso por de ahí, para terminar, algo, por eso usted no ve por ahí una secta donde agajen al primogénito de fulano de tal y lo acuesten en el altar y le hagan un joto en el le metan pecho. un puñal en el corazón y se lo arranquen y se lo saquen para que la gente allá lo aplauda y lo quemen y se lo ofrezcan a los dioses. Eso en Puerto Rico no va a ocurrir porque eso es ilegal. Como hacían Así que, los aztecas como hacían los aztecas. allá en México. Mira, una Y pregunta. En el sí, caso, dijiste muy bien, citaste pues una asociación dentro de la iglesia y supone que dentro de la iglesia, como es Cursilla de Cristiandad, que tiene ¿verdad? Sus bailos y todo, es conforme a una inscripción, pero es aprobada y, ¿verdad? Según la iglesia católica. No es la iglesia católica, pero es un movimiento en el cual está aprobado, por decir así, porque se ha sometido ese tipo de espiritualidad como otras más, ¿verdad? Y sigue un carisma
que la iglesia lo avala y dice, sí, ustedes, eso es cursillo de cristiandad. Pero fíjate, en el caso y de hecho el cursillo de cristiandad ahora mismo, si está inscrito en el Departamento de Estado, no es el arquidiócesis de San Juan, ni tan siquiera, me supongo yo, que es algo con una junta de directores, otra gente que son seglares, ¿verdad? Puede haber un director espiritual como parte de la sociedad del directivo, pero no es una comunidad, no es una comunidad eclesial como diríamos Fuente de Agua Viva o cualquiera de estas que son comunidades eclesiales que son instituciones religiosas sin fines de lucro y todo eso. Pero en el caso de un colegio católico, hay colegios católicos y hay colegios católicos. Hay tres variedades. Están colegios parroquiales, que es que el párroco de esa comunidad atiende esa estructura que está anexa muchas veces de la parroquia y con los fondos de la parroquia y los fondos de los estudiantes se mantiene ahí. Pero ni la arquidiócesis de San Juan da un bellón ahí, ni la arquidiócesis de San Juan como iglesia no participa en nada. Eso puede estar a nombre de Luis Soto, que es dueño de ese colegio, junto con otra junta de directores, y tienen un colegio que la administra la parroquia, y hay un párroco y por ahí para abajo. Eso es una categoría que hay. Hay otras que son de espiritualidad religiosa, pues, como San Ignacio, San Antonio, y por ahí para abajo todos los que tú conoces. Y esos tienen otra variedad que tampoco tiene que ver nada con la arquidiócesis de San Juan. Sí tiene que ver con la espiritualidad de la Iglesia Católica, los jesuitas, los franciscanos, and so on. Están los otros que estaban, y yo no creo que haya alguno, pero bajo la superintendencia de escuelas católicas. Ese sí está bajo la jurisdicción de la arquidiócesis. Y eso sí tiene que ver y debe tener, me imagino yo, dentro de su organización y su registro en el Departamento de Estado, tiene que ver con la iglesia. Eso directamente, porque era bajo la sombrilla de la arquidiócesis. Pero en el caso cualquiera, vamos a poner el más extremo, el parroquial. El dueño de ese colegio no necesariamente es una participación de varios dueños, se hace como si fuera una alianza público-privada en ese concepto, pero vamos a suponer que es o el párroco, es parroquial, y él pues tiene unas personas que aportan eso y lo dirigen. Posiblemente el director no es el párroco, el director es un seglar y cogieron al Alberto González y lo pusieron a dirigir por ahí. Y dentro de ese colegio hay un maestro que de repente le pasa eso. Dice, no, yo ahora abiertamente una vida gay. O ahora de repente me voy a identificar con el sexo contrario a lo que me conocían. Antes era Mr. Torre, ahora soy Mrs. Torre. Y viene el colegio. Y dice, no, porque aquí hay una doctrina católica, es un colegio católico, se enseña en una metodología Montessori, pero sigue teniendo como fundamento básico la doctrina católica, porque el estilo de cómo se da las clases, eso es aparte de la técnica, pero la coherencia de la fe tiene que ser parte de lo cual se reconoce ese colegio. Que no vaya a ser que venga un maestro, le pase eso y demande el colegio por discriminación en el empleo. Pues en Puerto Rico, específicamente casos como esos, con ese nivel de especificidad, yo no he visto. Sí han habido casos contra instituciones de la Iglesia Católica o identificadas con la Iglesia Católica, específicamente la Universidad Católica u otros colegios católicos, donde se ha demandado reclamando discrimen, despido por discrimen. Específicamente, en el 1997 se resolvió en el Tribunal Supremo de Puerto Rico el caso de Mercado versus Universidad Católica. En este caso eran dos empleadas que el caso se decidió consolidar porque eran dos empleadas de la
Universidad Católica, cuyos hechos son similares. Y el Tribunal Supremo, en el reclamo de ellas, de ambas personas, donde reclamaban que habían sido discriminadas, el tribunal falló en contra, le dio la razón a la Universidad Católica. Los hechos del caso, en uno de los casos, esta persona es contratada, estaba casada, siendo ya contratada, está un número de años fungiendo como empleada de la universidad como profesor. Y al firmar el contrato tenía unas especificaciones que hablaban sobre que los empleados y la gente del claustro de la universidad tenían que dejarse regir por las doctrinas de la Iglesia Católica. Y eran específicas y había un manual para eso. Y la persona firmó el contrato conociendo esa reglamentación de la universidad. Varios años después, esta persona se divorcia, se mantiene divorciada, sigue trabajando en la universidad y posteriormente se casa en segundas nupcias y no solicita la anulación del matrimonio. Anuncia que fue vuelta a casar y la universidad le dice, tenemos que... Y en este caso, la persona indica que está divorciada y vuelta a casar en segundas nupcias, pero que no ha solicitado anulación del matrimonio. La universidad decide que tiene que evaluar la situación y una vez evalúa la situación, deciden que dado es que no cumple con los requisitos del cumplimiento según el contrato, de vivir bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Exacto. Ahí violenta el contrato y se despide. Ella solicita apelación, se hace una apelación, que la universidad tiene ese proceso también, y la universidad gana esa apelación también y ella decide entonces demandar. En el segundo caso, los hechos son exactamente similares. La persona consigue empleo en la universidad y se casa con una persona que había sido divorciada y vuelta a casar por la Iglesia Católica. O sea, casado por primera vez por la Iglesia Católica, divorciado y vuelto a casar. Y bajo las mismas condiciones, pues la persona pierde el empleo. Aquí hay unas situaciones donde las personas cumplían bien su trabajo, inclusive habían recibido aumentos, se le había convertido en empleados permanentes, habían tenido tiempo suficiente en el trabajo, habían recibido aumentos y todo ese tipo de cosas. Aquí la condición era la violación del contrato. Y eso es lo que el tribunal decide. El tribunal indica claramente que ellos van a entrar a dilucidar los asuntos referentes al contrato porque eso es lo que cae dentro del Código Civil y dentro del derecho civil en Puerto Rico. Y quiero leer específicamente que el tribunal indica que la intervención del tribunal lo que intenta es hacer cumplir la voluntad de las partes y vindicar los intereses contractuales. Se aclaró que la participación del Estado a través de los tribunales en disputas no es penetrante e incisiva en la operación de una institución educativa católica, al punto de constituir una carga sustancial al libre ejercicio de culto, ni promover el establecimiento de ninguna religión. Simple y sencillamente lo que quiere decir es que el tribunal entra a resolver disputa contractual. No va a tratar de imponer algún cambio en la doctrina de la Iglesia Católica. Y ahora, en este caso, sí. Y ahora no tendrían que enmendar los contratos. ¿Tendrían que enmendar los contratos o ya con eso? Es decir, que no vayan a decirle, bueno, Universidad Católica, de ahora en adelante, por lo que dijo el tribunal de los Estados Unidos, de ahora en adelante tú no puedes disponer eso en tus contratos de empleados nuevos, vamos a decirlo así. El tipo va a firmar un contrato a la universidad y le diga, no, tú no me puedes poner esa cláusula porque yo, pues, ¿qué sé yo?
yo soy gay y allá arriba tú no puedes discriminar por eso. Mirando Pues, para arriba. Este caso, la resolución del caso es que el contrato, con sus condiciones tal y como están, es válido. Y la condición de cumplimiento con la doctrina de la Iglesia Católica está puesto a propósito, de forma general, porque por para eso se llama poder católica. cubrir cualquier situación que incluiría esto. Tenemos que estar claros. Una persona que tiene una preferencia sexual hacia el mismo sexo, pero que no está compartiendo y que está en abstinencia o en castidad, está cumpliendo con ese requisito. Ahora bien, si esta persona decide tener una vida consensual, que tiene derecho a eso, por virtud del Código Civil, tiene derecho a eso, pero entonces estaría descalificado porque el derecho canónico exige que a los miembros del claustro de colegios y universidades católicas su estándar es mayor que el de la mera apariencia de vivir bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Es que, en efecto, tienen que demostrar que están viviendo bajo la doctrina de la Iglesia Católica. Y no solamente Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha definido igualmente, no solo para la Iglesia Católica. En Estados Unidos se resolvió un caso a favor de la diócesis serbia de la Iglesia Ortodoxa. Se resolvió un caso a favor de la Iglesia Presbiteriana, donde se hace la diferencia de que si la persona tiene un estilo de vida, es empleada y empieza a vivir un estilo de vida contrario a la doctrina que dicta esa denominación religiosa, entonces no puede trabajar y no puede reclamar discrimen por no cumplir con ese requisito, siempre y cuando los contratos y el proceso para poder evaluar la situación de la persona estén claramente definidos por el patrono. Una de las cosas que se define en el caso de la Universidad Católica es que una de las reclamantes indica que en la universidad habían 5 personas que estaban siendo evaluadas bajo la misma condición de ella, habían sido divorciados y vueltos a casar, y que no se habían despedido. Y la Iglesia Católica pudo probar que estas 5 personas tenían pendiente un asunto bajo el Tribunal Eclesiástico de anulación de matrimonio y estaban en espera de la determinación. Y en ese sentido, el tribunal dijo, no, ellos cumplieron. Usted no cumplió porque usted no llevó su caso al Tribunal Eclesiástico. Y usted no completó el proceso. Si usted hubiera hecho eso y el Tribunal Eclesiástico le hubiera anulado el matrimonio, no hubiera tenido problemas. Así que en ese sentido es importante delimitar que siempre y cuando se explique claramente cuáles son los objetivos y cuáles son los elementos en el contrato, especialmente lo que tiene que ver con la vivencia sobre la doctrina de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica estará protegida en cuanto a eso. Yo te agradezco todo lo que hayas explicado referente a eso. Parece algo bastante técnico, pero es muy razonable entenderlo y la preocupación es muy válida. La palabra discriminar en el trabajo a cualquier persona, independientemente de lo que crea, es malo. O sea, porque discriminar y privarle de trabajar a alguien por cualquier razón parecería algo bastante fuerte. Pero también hay que entender lo que pudiese chocar con la libertad religiosa, que no todo lo que está, como se declara como derecho, no puede intervenir con aquellas otras cosas que también son igualmente derechos, inclusive superiores, porque antecedían a una interpretación nueva. No podría algo que era válido hasta los otros días, es decir, no, ya la libertad religiosa está... no hay una libertad religiosa en la práctica. Eso es lo que dicen alguna gente y yo creo que es verdad. Una cosa es que existe la libertad religiosa y está protegida por la Constitución, de las 2 constituciones que nos aplican, pero en la práctica se tolera la libertad religiosa.
porque todos los días vemos, cada día, cómo trata el Estado de alguna manera y introducir cosas que hasta cierto punto pueden ser ¿verdad? Amenazada esa libertad. Y un ejemplo de ello es la ideología de género. Pero eso ya hemos hecho programas referentes a eso y sabemos que eso como único es porque el Estado lo dispone. Pero te le agradezco mucho el habernos dado luz con todo lo que has dicho referente al tema del Tribunal Supremo, que esto está bien, pero bien caliente, porque apenas eso no ha disipado el revolú racial que hay en los Estados Unidos, que se ha salido de Quería mencionar también que ahorita mencionaba que la fecha que se eligió para la determinación a favor de estos grupos, los LGBTT, que es en el mes que ellos celebran el orgullo. El mes completo. ¿El orgullo qué? Pienso que la elección del tribunal en ver el caso en esa fecha, además de querer resolver para conceder este derecho a estas personas que se les estaba literalmente, no hablamos de su derecho a ejercer su preferencia, sino su derecho a trabajar. Claro. De eso es que estaba hablando, que habla el caso en sí. Pienso que también tiene la intención velada de querer enviar un mensaje al Ejecutivo sobre la lucha de poder que existe en Estados Unidos. Y obviamente esa lucha de poder que existe en Estados Unidos entre las ramas de gobierno incide en todas las cosas que están ocurriendo. Y eso obviamente sin uno querer entrar en las consideraciones políticas de eso. No venimos a hablar de eso aquí ahora. Pero entiendo que también la determinación tiene el efecto de enviar un mensaje relacionado a eso. Y pues tristemente nosotros los ciudadanos somos los que estamos en el medio. Y para bien o para mal, a unos le afecta, a unos le beneficia. Lo importante es siempre reconocer la dignidad de la persona humana. Claro. Y eso la iglesia siempre ha sido bien claro. Yo voy a leer algo que me pusieron en el Facebook y me parece que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando. Y habla de esta manera. A un niño no se le enseña a respetar a un gay, se le enseña a respetar a todos. No se le enseña a no pegar a un negro, se le enseña a no pegar a nadie. No se le enseña a no maltratar a una mujer, se le enseña a no maltratar. El problema es del que quiere diferenciar los respetos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy 100% de acuerdo. ¿Ah? Sí, porque si bien yo sé que han vivido y padecen el reclamo que está en Estados Unidos, especialmente con lo de los negros, con los gays y todos estos que mencioné ahí, incluyendo las mujeres. Tenemos las feministas, los gays transgéneros. Mira, hay que respetar a todos. No porque la etiqueta que le pone. Yo no respeto a tú porque pusiste un letrero aquí que tú eres no sé qué. No, no, no. Todas las vidas hay que respetarlas. A toda persona hay que respetarla, independientemente de cómo él se quiere apercibir, su orientación sexual y lo de la conducta, pues ya saben que eso está tipificado, pero cualquier persona tiene ese derecho. Que esté cónsono o no con lo que enseña la iglesia, mira, el cristianismo es la única religión en el mundo y en la historia de la humanidad, la única que se ofrece, si tú quieres, crees en eso. Ninguna otra religión plantea eso así. Si tú crees en eso, si tú quieres creer en eso, pero no solamente basta creer, hay que también cumplir lo que dice que se cree. O sea, hay que vivir lo que dice que uno cree. Y de eso seremos nosotros juzgados, dice Mateo. Y pues yo me alegro de que discutamos estos temas que parecen difíciles, pero son necesarios hablarlos con el respeto y la dignidad que merece cualquier persona, independientemente el sello que quiere poner. Sé que el mundo necesita unión, concordia,
hoy en día en Estados Unidos, políticamente, está en discordia, racialmente. Yo te diría que siempre la ha habido, pero las imágenes que yo veo en las noticias, en algunas noticias que no salen por ahí, sino las que se ven de Estados Unidos, aquí ya no es que era una protesta de blancos y negros. No, no, ahí hay de todos los colores, haciendo de todo. Algunos para una razón válida y otras para desestabilizar un estado, privándole la libertad de otros, como en Seattle, ¿verdad? Vemos que allí primero dijeron que era una zona que no podía entrar la policía, hasta que se estaba prendiendo en fuego una panadería y necesitaban entrar a los bomberos. Dijeron, bueno, pues esa es la zona de ustedes, Hey. metan mano. Y se echaron para atrás, pues eso es la zona de ustedes, pues apaga el fuego. Y dijeron, no, esta es la zona de los que protestamos. Ah, caramba. Entonces dejaron pasar los bomberos. Y lo digo porque esas diferencias que a veces son provocaciones de violencia, y la violencia, más violencia, no tiene fin. Eso es un desastre. Y por eso nosotros hacemos programas de estos para procurar la concordia. En temas que pudiesen ser triviales, pero lo hacemos con muchísimo amor por todos. Luis Soto y Adalberto. No, yo solamente quiero decir que lo que dijiste al final es lo que es mi posición. Tenemos que trabajar siempre y vernos unos a los otros con el máximo respeto y con el máximo amor. La base de nuestra creencia, nuestra fe es el amor. Yo creo que también yo creo que si no es la única, el cristianismo es una de las pocas cuyo fundamento principal es el amor, basada en el amor al prójimo, de no hacernos daño. Y así es que si vivimos conforme a eso, vamos a estar cumpliendo con la voluntad de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que, no importa, ¿verdad? Tendencias, situaciones, somos pecadores, pero siempre tenemos que mirar hacia arriba y vivir conforme a la voluntad que el Señor ha querido para todos nosotros. Si hacemos eso, vamos a encontrar la felicidad. Alberto González. Pues miren, como a mí siempre me gusta estar pendiente sobre lo que dice nuestra iglesia, aquí tengo el comunicado del presidente de la Conferencia Episcopal con relación a exactamente con esta decisión, que la veo por lo menos pertinente de repasarla. Y él dice: estoy profundamente preocupado de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya redefinido efectivamente el significado legal de sexo en la Ley de Derechos Civiles de nuestra nación. Esta es una injusticia que tendrá implicaciones en muchas áreas de la vida, como lo hemos dicho esta noche. Al borrar las hermosas diferencias, escuchen esto, al borrar las hermosas diferencias y la relación complementaria entre el hombre y la mujer, ignoramos la gloria de la creación de Dios y dañamos a la familia humana. Espectacular esa frase. La base fundamental de la base fundamental de la sociedad. Nuestro sexo, ya sea hombre o mujer, es parte del plan de Dios para la creación y para nuestras vidas. Como el Papa Francisco nos ha enseñado con tanta sensibilidad, vivir en la verdad con los dones previstos de Dios en nuestras vidas requiere que recibamos nuestra identidad corporal y sexual con gratitud de nuestro Creador. Nadie puede encontrar la verdadera felicidad siguiendo un camino contrario al plan de Dios. Y voy a repetir esta oración porque me tocó bien de cerca. Nadie puede encontrar la verdadera felicidad siguiendo un camino contrario al plan de Dios. Sigo citando. Toda persona está hecha a imagen y a semejanza de Dios y sin excepción debe ser tratada con dignidad, compasión y respeto. Proteger nuestros vecinos
que la discriminación injusta no requiere redefinir la naturaleza humana. Él termina diciendo: oramos para que la Iglesia, con la ayuda de María, la Madre de Dios, pueda continuar su misión de llevar a Jesucristo a cada hombre y mujer. Esto está espectacular. Este comunicado de prensa para el cierre de esta noche está espectacular. Y está el encabezamiento, dice United States Conference of Catholic Bishops, fechado el 15 de junio. Así que aquí esto está conciso para que tengamos cuál es la posición, por lo menos, de la conferencia episcopal con relación a esta decisión. Fíjense que lo que nos pide él es lo que nosotros hemos promulgado en todos nuestros programas: la oración para la iglesia. Y así vamos a estar todo el tiempo, pendientes a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, protegiendo a nuestros vecinos de toda discriminación como nos pide aquí, pero siempre la oración con la ayuda de María, la Madre de Dios. ¿Con qué propósito? Como lo hacemos desde el Cursillo de Cristiandad, llevar la misión de llevar a Jesucristo a cada hombre y mujer. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la ayuda en este programa. Gracias al licenciado que habló ahí de una clase básica de leyes. Te felicito por toda la investigación que hiciste sobre este tema. Y a Adalberto, eso que yo lo leí, lo de José Gómez, el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Se llama José Gómez, porque es mexicano, sí, pero él está en... Él es tremendo, él es súper. Pero sí, eso es lo que hay que estar alerta, ¿vale? Que no se traduzca el hecho de que le llaman derecho civil y es con ese contexto que está diciendo Iván en el trabajo, y que se traduzca eso en una nueva definición para aplicarlo a todos, que es lo que dice el del presidente de la conferencia, ¿verdad? Que se vaya a interpretar como que ahora de en adelante, pues olvídense de eso, de que todo ahora es tan variable según te parezca. Nada, pero hemos hablado mucho, les agradezco de todo corazón y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que nos estén escuchando, y que recemos mucho por la unión y la concordia en Puerto Rico y en el mundo entero. Amén. Hasta la semana que viene. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Mayoría aplastante. Buenas noches. Buenas noches.